Hola, buenos días, mis estimados. Hoy iniciaremos este video con una de las frases de Carlos Marx, que dice: la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Esta frase tiene un sentido muy profundo, considerando lo que viven la clase trabajadora en todo el mundo. El título de este video que vamos a ver tiene el de crecimiento económico contra desarrollo económico. Iniciamos. Hoy existe un debate sobre el crecimiento económico y desarrollo económico entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los capitalistas conservadores, financieros, empresarios, dueños de medios de comunicación y sus voceros, así como con minúsculos grupúsculos hoy casi extintos, entre los que destacan los partidos de oposición PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista. Los gobiernos estatales prianistas y de Movimiento Ciudadano y algunos lacayos del Poder Judicial en el sentido de proteger los intereses y atracos de la clase capitalista política corrupta y violenta, el Poder Legislativo tanto de senadores y diputados prianistas, perredistas y de Movimiento Ciudadano, los intelectuales conservadores y reaccionarios, entre otros grupúsculos de lacayos. Antes de todo, trataré de ejemplificar entre crecimiento económico y desarrollo económico mediante una metáfora. Partiremos de dos niños pueblo. El primero, imaginemos que nace en una casa donde no existe o existen las condiciones más elementales de vida. Sin embargo, aún así el niño pueblo empieza a crecer. Al crecer el niño pueblo cuenta con escasa comida, zapatos, vestido, agua, luz, internet, servicios de salud, entre otras mercancías. Años después, el niño pueblo, al crecer, requiere además ahora de servicios de educación, de comunicaciones, de esparcimiento, entre otros más. Más grande el niño pueblo requiere adicional para subsistir él y tal vez su familia, como mínimo, de un empleo bien remunerado, el cual le niegan los capitalistas políticos, ofreciéndole únicamente trabajos precarios e inestables, sin prestaciones o emigrar a otro país. El niño pueblo siguió creciendo, por lo que no es difícil de predecir que este niño pueblo pasó a engrosar las filas de los pobres. La pregunta al final es quiénes se beneficiaron con los recursos naturales y la explotación de los mexicanos del niño pueblo. La respuesta, sin duda, es la clase capitalista, política, neoliberal, neoporfirista. Este es el crecimiento que quieren los conservadores y que además le exigen ahora al gobierno de la Cuarta Transformación. El segundo niño pueblo, antes de nacer, tiene asegurados todos los derechos a los que puede aspirar un ser humano. Este niño pueblo nace en una familia funcional, con padres profesionistas o con un oficio. Tiene garantizada la seguridad social como salud, educación, seguridad, casa, vestido, alimentación, etc., además de contar con todos los recursos para desarrollarse física y espiritualmente. Este niño pueblo, adivinaron, es muy escaso o raro en el mundo, y en particular en México. Este tipo de niño pueblo es el que el presidente Andrés Manuel López Obrador está impulsando con los morenistas, el Partido del Trabajo y el Pueblo, entre otros actores, para el desarrollo económico de los mexicanos de ahora y de las siguientes generaciones.
Espero que esta metáfora sirva para mostrar de manera sencilla la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. Pasaremos ahora al análisis de lo que es el Producto Interno Bruto o equivalente de riqueza, que usan los tecnócratas como indicador de estabilidad y posicionamiento económico respecto a los países del mundo. Uno de los ideólogos y seguidores en México del neoliberalismo impuesto en Chile por el economista neoliberal Milton Friedman es José Córdoba Montoya, asesor en el gobierno de Carlos Salinas, el cual se dio a la tarea de recomendar 10 lecciones de economía para México, lecciones que se circunscriben al mercado financiero, dejando fuera la economía real, la producción, la distribución, el consumo, el empleo, el valor de la fuerza de trabajo. Sin embargo, este indicador solo lo analizan de manera convencional del lado del gasto, es decir, del consumo, la inversión, las exportaciones e importaciones, y no por el lado de los ingresos, es decir, de la ganancia de los capitalistas, de las remuneraciones de los trabajadores o de la clase trabajadora y de los ingresos netos del gobierno. Es importante señalar que los grandes componentes del gasto del Producto Interno Bruto están lejos de mostrar las condiciones de vida del pueblo. No así por el lado del ingreso, se tiene un mayor acercamiento, por lo menos, de conocer a grosso modo cómo se distribuye la riqueza o el Producto Interno Bruto que generan los trabajadores entre la clase capitalista y esta clase trabajadora. Por su parte, el presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador busca construir un indicador o indicadores que reflejen el grado de desarrollo económico del pueblo mexicano, sin dejar de computar el indicador de la riqueza, o sea, el Producto Interno Bruto. Antes de entrar al análisis de los instrumentos que midan el desarrollo económico del pueblo mexicano, es importante considerar el análisis de la riqueza, es decir, del PIB, ahora por el lado del ingreso, ganancias, más remuneraciones, más impuestos, menos subsidios. Durante el periodo neoliberal 1983-2018, la riqueza del país conocida como Producto Interno Bruto, el cual se define como la suma de los valores de las mercancías que produce el país en un año, ascendió a 570.2 billones de pesos en términos reales, es decir, descontando la inflación. Se estima que la cuarta transformación generará un Producto Interno Bruto en 2019 de alrededor de 24 billones de pesos, lo que representa solo el 4% de la riqueza generada durante el periodo neoliberal. Es obvio y sería ocioso hacer una comparación, dado que existe una gran diferencia cuantitativa importante entre la riqueza generada en el periodo neoliberal y en el corto periodo de la cuarta T, siendo inútil hacer una comparación. Sin embargo, la diferencia cuantitativa no sería lo relevante, sino cualitativamente se torna ahora sí importante cuando comparamos su distribución y resultados en materia social. Si comparamos los avances en la distribución de la riqueza por parte de la 4T respecto a los resultados del periodo neoliberal, este neoliberalismo arrojó por un lado una deuda social y económica enorme, dejando a millones de mexicanos en una pobreza sin precedentes y una deuda impagable, así como una alta y escalonada concentración de la riqueza en unas cuantas manos de miserables capitalistas políticos, en tanto que en el corto plazo del periodo de la cuarta T, los resultados son sorprendentes, con los nuevos programas sociales de
gobierno y proyectos económicos en infraestructura, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Transísmico, la infraestructura hospitalaria, entre otras inversiones. Se me olvidaba las carreteras de Oaxaca. Si consideramos que 1. Apenas tiene 1 año y medio el gobierno de la Cuarta T, 2. Que durante el periodo neoliberal el PIB creció a tasas más bajas, y 3. Que también disminuyó la riqueza por la corrupción, la violencia y la fuga de capitales del grupo de lacayos político, empresarial, como sucedía cada sexenio y en especial durante el último año de Enrique Peña Nieto. 4. Que las crisis globales capitalistas son cada vez más recurrentes y profundas, que las economías del mundo han desacelerado sus actividades económicas, sociales, políticas y culturales por la pandemia. Y 6. Es importante decir que realmente los capitalistas durante el periodo neoliberal no sufrieron de ninguna crisis. Posteriormente, esta aseveración la vamos a corroborar en su momento. Continuamos. El gobierno del presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador y su gabinete se han dedicado a revertir el abandono social y económico en que los neoliberales lacayos dejaron a millones de mexicanos mediante la incorporación de programas y proyectos de inversión orientados al desarrollo económico. Es largo y sinuoso el camino por el que está transitando el pueblo mexicano para llegar a un desarrollo económico, el cual debe de estar basado en la democracia, la justicia y la libertad. La transformación no la detendrán los conservadores reaccionarios. La transformación va. Los neoliberales hoy se oponen a las medidas de política a las medidas de política económica, social, cultural y ambiental de la 4T, presentando una serie de argumentos falsos como el reclamo que hacen los oligarcas de que la economía no crece. Lo cierto es que la disminución económica, como se ha visto, tiene varios orígenes y aristas. Punto 0. Los gobiernos neoliberales endeudaron a los mexicanos por generaciones. Punto 1. Los gobiernos neoliberales abrieron sin medida el comercio externo, dando paso a la inversión extranjera, productiva y financiera en áreas económicas altamente rentables, dejando abandonada la área o las áreas económicas menos rentables. Modificaron las leyes a modo para hacerse un traje a la medida y robar con toda impunidad. Desarticularon las organizaciones sindicales, dando paso a una explotación inhumana, al desempleo y a los precarios salarios. Hicieron de la violencia, del tráfico de estupefacientes, de la trata de blancas, de la pedofilia, de la pornografía infantil, del tráfico de armas, del lavado de dinero, de la prostitución, con trata de blancas, un estado de chueco, que permitió hacer grandes negocios al amparo de la protección e impunidad desde los 3 poderes de la Unión y de los niveles de gobierno estatal y municipal. 5. Al dejar al país endeudado con los rescates bancarios, carreteros, los créditos a Pemex y CFE, el gobierno federal religiosamente destinó cada vez más recursos al pago del servicio de la deuda, lo cual se reflejó en la reducción del gasto público para atender las necesidades del pueblo, lo cual llevó, entre otros problemas de orden económico, político, social, cultural y ambiental, a la pobreza a millones de mexicanos. Mientras que los grandes capitales financieros nacionales e internacionales aumentaron sus ganancias como nunca en la historia de México y probablemente del mundo.
6. Convirtieron las finanzas públicas en finanzas privadas. 7. Privatizaron los lacayos más de 1000 empresas paraestatales, vendiéndolas a sus prestanombres, así como después lo hicieron con los servicios de salud y educación, afortunadamente quedando inconclusa su obra Los Vendepatrias, de terminar con la venta de las joyas de la corona, Pemex y CFE. Bueno, mis estimados, hasta aquí dejo este video como parte 1. El próximo video daremos la parte 2 para continuar con estos videos. No me resta más que agradecerles su atención y, como siempre, agradecerle a mi esposa y a mi nieto, que son los que me ayudan y empujan a continuar haciendo este tipo de análisis sobre lo que es en este tema de lo que es crecimiento económico y desarrollo económico. También quiero agradecerle a aquellas personas y a algunos medios donde me ha apoyado para poder hacer efectivo estos videos. Nos vemos la próxima. Gracias.